Grunewald, La Encarnación, hacia 1515. Museo de Unterlinden, Colmar. Óleo sobre madera, 265 por 140 centímetros. Matthias Neidhart Gortan, más tarde conocido como Grunewald, nació en Würzburg. Se sabe tan poco sobre la vida del artista que las opiniones sobre su fecha de nacimiento varían de 1455 hasta 1460. Fue conocido por sus contemporáneos como Matías de Ausenberg y también Matis de Estrasburgo. Grunewald colaboró con los arzobispos de Mainz y se convirtió en pintor de corte del cardenal príncipe Albert de Brandenburgo. Probablemente entre 1467 y 1475, Grunewald fue aprendiz de un joyero de Estrasburgo y más tarde de Martin Schönborn en Colmar, donde estudió el grabado y la pintura de retablos y retratos. De 1475 a 1478 estuvo en Estrasburgo, Waldburgo, Gante, Speyer y Frankfurt, instalándose por último en Estrasburgo en 1479. Realizó allí una serie de retratos, entre cuyos modelos estuvo Felipe II de Hanau-Lichtenberg y su esposa Anne de Isenburgo. Entre 1490 y 1498 realizó tallas para los libros de von Olp en Basilea. Fue maestro de Alberto Durero, quien más tarde colaboró con él en Nuremberg. Hacia 1500 fundó un taller en Seligenstadt, Augsburg. En 1503 inició una serie de plafones conocidos como el altar de Linhart. Grunewald pintó los retablos de Isenheim, su más importante realización entre 1512 y 1516, para la iglesia del monasterio de Isenheim, Alsacia. Hay ciertas sospechas de que Grunewald se convirtió al protestantismo ya avanzada su vida y que intervino en el levantamiento campesino de 1525. Grunewald murió en 1528, el mismo año que Durero. Ocasionalmente surge un artista que parece crear por medio de un sentido de locura y de éxtasis divino. Entre esos seres ardorosos estuvieron Grunewald, el Greco y Van Gogh. Grunewald, con su espíritu de apasionado lirismo cristiano, combinó la imagen gótica del arte medieval con las nuevas técnicas de Renacimiento y produjo una serie de pinturas notables, tanto por su impacto inicial como por su poder latente. Sus cuadros, combinando las cualidades de un colorista brillante y de un pintor vigoroso, son uno de los más notables ejemplos que existen de la obra de un genio. La obra maestra en la que descansa su fama es el retablo de Isenheim pintado para la iglesia del monasterio antónimo y ahora en el Museo de Colmar. Un hospital relacionado con ese monasterio se había especializado en tratar a pacientes que sufrían de epilepsia y de enfermedades de la sangre y de la piel. El retablo de Grunewald formaba parte de un triple altar que servía como santuario en la curación de estas enfermedades. Antes de que empezara el tratamiento médico, el paciente era llevado al altar superior para asegurarle de la posibilidad de ser protagonista de un milagro. El retablo de Isenheim está formado por 11 cuerpos que pueden ser dispuestos de 3 maneras distintas. Cerrado muestra la crucifixión, abierto muestra la natividad y la encarnación, el concierto de ángeles, con la anunciación y la resurrección a ambos lados. La tercera sección muestra a San Antonio y San Pablo encontrándose en el bosque, así como la tentación de San Antonio. Esta serie de pinturas que se esperaba realizara milagros tiene indudablemente una cualidad milagrosa. Durero, Los Cuatro Apóstoles, 1526. Alt Pinakothek, Múnich. Óleo sobre madera, 2 plafones cada uno de 215 por 75 centímetros. Albert Dürer, conocido en España como Alberto Durero, nació en Nuremberg en 1471. El tercero de 18 hermanos. Trabajó en la joyería de su padre, esmaltando, cincelando, incrustando y grabando metales preciosos. Esta experiencia fue utilizada más tarde en las tallas y grabados de Durero, que es uno de los grandes maestros de todos los tiempos en estos sistemas gráficos. Durero mostró un notable talento por el dibujo y a los 13 años realizó un autorretrato excepcional con lápiz de plata. Un dibujo de su padre, hecho cuando Durero tenía 15 años, convenció a aquel para que autorizara a su hijo a que entrase como aprendiz de un pintor. Al igual que otros estudiantes del arte de la Edad Media, Durero no aprendió únicamente a pintar. Se le enseñaron todas las facetas de su profesión y durante años viajó por Europa. Pasó 4 años como ayudante de artistas en Colonia, Colmar, Basilea y Estrasburgo, y durante 2 años estudió con Matthias Grunewald en Basilea.
El matrimonio de Durero, con una hija de buena familia, fue concertado antes de su regreso a Nuremberg, en 1494. Ese mismo año se marchó a Venecia, donde recibió la influencia del Renacimiento italiano por mediación de las pinturas de Mantegna, Crivelli y Bellini. En 1497 Durero instaló su propio taller en Nuremberg, completado con una prensa de imprimir y con ayudantes. Grunewald le ayudó en esta empresa y tanto su esposa como su madre se dedicaron a la venta de sus obras gráficas. En virtud de su residencia, profesión y matrimonio, Durero se convirtió en ciudadano de Nuremberg. Fue prosperando y acabó por poseer 2 casas y dejando incluso dinero a la ciudad. Su fama se extendió hasta Venecia, Amberes, Bolonia, Roma y Bruselas, y sus grabados eran copiados por los artistas de toda Europa. Durero falleció en 1528. Las pinturas de Alberto Durero representan la culminación del arte alemán. Durero, lo mismo que sus contemporáneos Holbein y Cranach, abarcó con su obra tanto la Edad Media como el Renacimiento, uno de los grandes creadores de la composición. Durero influyó en otros grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael y el Greco. Sus retratos de sí mismo, de miembros de su familia y de sus contemporáneos famosos como Lucas van Leyden y Erasmo revelan una penetrante comprensión del carácter humanista de excepcional calidad. Durero puede compararse a Leonardo da Vinci por la universalidad de sus conocimientos. Realizó estudios científicos de perspectiva y de las proporciones del cuerpo humano y escribió libros sobre perspectiva, sobre construcción y fortificación de ciudades, así como sobre proporciones anatómicas. Aunque permaneció fiel a la Iglesia Católica, Durero adoptó los principios de Martín Lutero. También el arte de Durero, aunque limitado por las ideas y las formas viejas, nació con el espíritu de una nueva piedad. Los 4 apóstoles, donde se retrata a San Juan y San Pedro, San Marcos y San Pablo, fue un regalo personal de Durero a su ciudad natal. El concepto de la pintura es audaz y acorde con el nuevo espíritu de la Reforma, y posee un resplandor brillante, multicolor, místico. Basándose en la tradición alemana, Durero creó una nueva forma de la que se elimina todo lo celestial, mientras se conserva toda la fuerza, y una forma que tiene fluidez, gracia y un vigor claramente propio. Esta obra maestra fue robada más tarde por Maximiliano de Baviera y llevada a Múnich. Holbein, Ana de Cleves, 1539. Musée Louvre, París. Óleo y temple sobre pergamino montado en tela, 65 por 48 centímetros. Hans Holbein, el joven, puede ser verdaderamente considerado como un pintor internacional. Nació en Augsburgo, Alemania, hacia 1497. Su padre fue el pintor más distinguido de su época en el sur de Alemania, y el joven Hans empezó a aprender el oficio en el taller del mismo. En 1515 encontramos al joven Holbein en Basilea, donde en primer lugar fue presentado en el próspero círculo de filósofos humanistas. Su primer encargo consistió en la decoración de libros para el editor de las obras de Erasmo de Rotterdam. En 1519 llegó a presidente del gremio de artistas de Basilea. Entre 1519 y el 26 pintó casi todas las obras religiosas que debía de realizar en su vida. Entre sus grandes cuadros de este periodo están los laterales del órgano realizados para la Catedral de Basilea. También realizó muchos retratos de la clase comerciante que gobernaba Basilea. Su primera estancia prolongada en Inglaterra, de 1526 a 1528, constituyó solo el comienzo de una larga asociación con ese país. Tras su regreso a Basilea se dio cuenta de que la vida y libertad de los artistas era allí gravemente entorpecida tras la destrucción de muchos cuadros religiosos por orden del Consejo Municipal en 1529. En 1532, Holbein regresó a Inglaterra, donde había de alcanzar grandes éxitos. Desde 1536 hasta su muerte estuvo casi continuamente al servicio del rey Enrique VIII y también fue protegido por destacados miembros de la corte. Entre 1537 y 1539 estuvo ausente de Inglaterra con el encargo del rey de pintar los retratos de ciertas princesas a las que consideraba como posibles futuras esposas. Una de ellas, Ana de Cleves, se convirtió en la 4ª esposa de Enrique, solo para divorciarse de él al cabo de 6 meses. Pese a las largas y fructíferas relaciones de Holbein con Inglaterra, seguía siendo ciudadano de Basilea cuando murió en Londres en 1543. Holbein fue un gran maestro del Alto Renacimiento.
Aunque las influencias medievales llegaron a él por intermedio de su padre, fue impulsado inevitablemente más por una pasión de la realidad que por piedad religiosa. El espíritu de Holbein se formó en una época de gran agitación religiosa. El pintor aceptó, aunque no sin objeciones, la fe luterana de la ciudad de Basilea. Sin embargo, no buscó en la religión solo el significado de la vida humana. Las fuentes de su arte estaban en pleno conocimiento de la humanidad y del mundo que lo rodeaban, pero por este motivo quiso conseguir sobre el lienzo la visión más penetrante de los personajes que retrataba. Al no tratar de glorificar o idealizar las figuras humanas, procuró presentarlas como eran. A medida que su talento maduraba, cada vez era más capaz de reflejar en su pintura su profunda visión de la personalidad humana. Sus retratos de Erasmo y de Sir Tomás Moro constituyen magníficos ejemplos de esta habilidad. Tal vez su aislamiento de los acontecimientos reales y su completa dedicación a su obra le permitieron conseguir cuadros sorprendentemente realistas que describen no solo individuos determinados, sino a personajes representativos de su clase o incluso de su sociedad. En su retrato de Ana de Cleves, Holbein parece mostrarse más que ligeramente irónico. El contraste entre la indumentaria ricamente enjollada y la persona pasiva, casi insignificante que la lleva, resulta enormemente revelador. La modelo está rígida y Holbein nos comunica sin lugar a dudas que su rigidez es más que una actitud, la realidad no solo de esa mujer inexpresiva, sino también del mundo que la creó, cobra así un vivo realismo. Cranach, retrato de un joven de la familia von Raba, 1539, Museo de Sao Paulo, Brasil, óleo sobre madera, 61 por 43 centímetros. Lucas Cranach el Viejo nació en el poblado de Kronach, Baviera, en 1472. Es muy probable que su padre le diera las primeras lecciones artísticas. En 1503 fue a Viena y en 1505 se trasladó a Wittenberg, donde había sido nombrado pintor de la corte por el elector de Sajonia, Federico el Sabio. Cranach permaneció en Wittenberg durante el resto de su vida como pintor de los sucesores del elector, Johann el Resuelto y Johann Friedrich el Magnánimo. Los retratos de esos tres hombres fueron pintados muchas veces por Cranach, por sus dos hijos, Hans y Lucas el Joven, y por muchos otros ayudantes del estudio de Cranach. Este fue elegido burgomaestre de Wittenberg y uno de sus hijos llegó a ser alcalde. En 1508 Cranach realizó un viaje a Holanda, abrazó la fe de la Reforma alemana y se convirtió en amigo íntimo de Martín Lutero, de quien pintó un retrato extraordinario. Las relaciones de Cranach con la familia gobernante de Wittenberg fueron indudablemente muy amistosas e íntimas. De hecho, cuando Carlos V cogió prisionero a Johann Friedrich en la derrota de la Liga de Esmalcalda, Cranach no solo escribió al duque Albrecht I de Prusia, sino que tras 3 años más tarde, en 1550, fue a reunirse con el príncipe en la prisión de Augsburgo para hacerle compañía. Cuando el príncipe fue trasladado a la prisión de Innsbruck, Cranach le acompañó, y así pasó 2 años en la cárcel con el elector. Cranach murió en 1553, solo un año después de esta demostración de afecto. Cranach fue contemporáneo de Durero e indudablemente recibió de él cierta influencia en sus años jóvenes, pero Cranach se muestra siempre alegre en contraste con la sobriedad de Durero. Cranach pintó retratos y temas religiosos, mitológicos y clásicos, todos ellos igualmente bien y siempre con gran originalidad, penetración y encanto. Su técnica es impecable y sus detalles de indumentaria, de decoración y de paisaje son frescos y deliciosos, imaginativos y perspicaces. Cranach también fue tallador y grabador, a una altura solo ligeramente inferior a la de Durero, el maestro reconocido en este género. Retrato de un joven de la familia von Raba es un retrato de boda pintado en 1539. El joven noble lleva la tradicional corona de flores de novio junto con una airosa plumita en la parte más alta. Se trata de un noble muy joven y parece algo nervioso con su atavío maravillosamente pintado, su broche de perlas, collares de oro, anillo, camisa finamente prisada y elegante chaqueta de terciopelo con chaleco rojo del mismo tejido. Los detalles son fascinadores y sin embargo quedan subordinados al rostro del joven y orgulloso que atrae nuestra atención gracias a sus ojos grandes y firmes y a su boca sensual.